Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez y comenzamos con más datos sobre la crisis de Ceuta. ¿Quién organizó el asalto? Pues cada vez está más claro quién lo organizó. Escuchen. Según publica The New York Times, varios ciudadanos marroquíes aseguran que las autoridades de su país los animaron a cruzar hacia Ceuta. Youssef Alaoui, de 26 años, relató que cuando su grupo se acercó a la frontera el pasado jueves, agentes de la policía marroquí les indicaron el camino. Finalmente cruzó a nado la frontera marítima y aseguró haber visto varios cadáveres en el agua durante el trayecto. Por otro lado, Meta ha cerrado varios grupos de Facebook que presuntamente servían para organizar cruces irregulares hacia Ceuta. La compañía eliminó 5 comunidades con más de 230.000 miembros que, según la información difundida, actuaban como punto de encuentro para coordinar los desplazamientos desde Marruecos. Los grupos fueron clausurados por vulnerar las políticas de la plataforma contra el tráfico de personas. En ellos se compartía información sobre rutas de acceso, contactos, organización de viajes y otros detalles logísticos para el cruce fronterizo. Bueno, ya se había publicado a lo largo de este fin de semana en distintos medios de información pues la noticia de que nuestras fuerzas de seguridad y el CNI han localizado en las grabaciones del asalto a varios miembros conocidos de los servicios de información marroquíes que habían entrado en Ceuta acompañando y dirigiendo a la gente. Pero bueno, eso podría ser una información de la parte española, de las fuerzas de seguridad y del CNI, podría ser una filtración interesada para culpar a Marruecos. Por tanto, bueno, pues tomamos la información, la tenemos en cuenta, pero no la damos por segura. También se habían publicado vídeos donde se ve a miembros del ejército o de la policía marroquí acarreando camiones llenos de gente hasta la frontera. Pero bueno, eso podían ser vídeos tomados con alguna otra ocasión o podía haber interpretaciones distintas, por tanto, tomamos la información, pero tampoco la damos como absolutamente cierta. Pero es que lo que hoy publica el New York Times son testimonios de marroquíes entrevistados por el New York Times, ya no por España, ya no por ningún medio español, ya no por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, y que confirman pues lo que dicen las fuerzas de seguridad españolas y lo que muestran los vídeos que hemos estado viendo en las redes. La propia policía marroquí dirigía a los asaltantes hacia la frontera española. Les decía por allí. Les indicaba por dónde tenían que cruzar. Entonces, tomemos ese dato de que el asalto ha estado dirigido, posiblemente alentado y desde luego no entorpecido por las fuerzas de seguridad marroquíes, y añadamos a ese dato pues otro dato, que es que se han juntado decenas de miles de personas, 50, 60, 70, 80, 100.000, no sabemos cuántas, para saltar al otro lado de la frontera de manera coordinada en un lapso de 12 horas. Decenas de miles de personas llegadas desde todos puntos, desde todos los lugares de Marruecos. Evidentemente, si eso sucede en Marruecos, no puede ser sino con la tolerancia, sino la complicidad del propio gobierno de Marruecos. Que en Marruecos se van a mover 100.000 personas hasta la frontera española sin que el gobierno marroquí se entere, sin que el gobierno marroquí lo promueva o cuando menos lo tolere. Vamos, ni de palo. Por tanto, estamos ante un asalto coordinado por el gobierno marroquí, con participación de fuerzas de seguridad marroquíes en la dirección a la que tenían que dirigirse los asaltantes. Y esos asaltantes se han coordinado
entre otros medios, a través de grupos de Facebook que ahora han sido cerrados por Facebook. Dice Facebook que es que, claro, incumplen las normas de Facebook sobre el tráfico de personas. ¿Los incumplen ahora? Yo pensaba que cuando lo incumplían era antes, cuando estaban organizando el asalto. Entonces, ahora que se ha producido el asalto, borran los grupos de Facebook. Hombre, ¿no será para evitar que entremos a ver qué es lo que se hablaba en esos grupos de Facebook? Porque estaría muy interesante analizar qué se ha dicho en esos grupos durante estas semanas. Grupos que contaban con 300.000 miembros. O sea, hay grupos de Facebook con 300.000 miembros, todos marroquíes, hablando de cómo entrar en España, y el gobierno de Marruecos no lo sabía, ¿no? Y el gobierno de Marruecos no lo toleraba. Y el gobierno de Marruecos no lo alentaba, ¿no? Si eso se ha producido, es imposible que sea sin la colaboración de Marruecos y todos los datos que van llegando, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles como los del propio New York Times a los que hacíamos referencia antes, pues lo confirman. Miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes o del ejército marroquí han estado indicando a la gente por dónde tenían que cruzar y ayudando a la gente a cruzar. Por tanto, estamos ante un asalto que se podría calificar como acto de guerra, como decía ayer Abascal. Esto es un ataque a la soberanía española, cosa que por otro lado también ha dicho Sánchez, pero Sánchez ha tratado de desvincular al gobierno de Marruecos. Dice que es cosa de las mafias. Pues no parece que los datos confirmen lo que dices, querido Pedro. Los datos, por ejemplo los del New York Times, confirman que hay implicación de las fuerzas de seguridad de Marruecos. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto a Marruecos? Marruecos está viendo que se le acaba el tiempo a Sánchez, que Sánchez no termina de pagar los cheques que había firmado y le está recordando a Sánchez que, tío, quiero que pagues las últimas letras antes de irte de Moncloa. ¿O esto era pues en fin, tratar de hacer alguna especie de escenificación con muertos para, al calor de la desaparición de la verja de Gibraltar, hacer desaparecer también la verja de Ceuta, pero se les ha ido de las manos el asunto? Porque es lo que me empiezo a plantear. Lo que me pregunto es, ¿estamos ante una escenificación pactada entre el gobierno de Sánchez y el gobierno marroquí que se les ha ido a todos de las manos? Porque al final la avalancha ha sido mayor de lo que ellos mismos preveían. ¿O estamos ante un chantaje mafioso de Marruecos a ese Sánchez que a la hora de prometer lo promete todo y a lo mejor no ha podido pagar todo lo que debía? ¿Ustedes cuál creen de las dos interpretaciones? O a lo mejor estamos en una tercera posibilidad que sería una combinación. Se pactó una escenificación y Marruecos decidió llevarla un poquito más lejos para recordarle a Sánchez que todavía debe algunas letras. Pues no lo sé, pero lo sabremos. Por lo pronto, lo que está claro es que el gobierno de Marruecos algo ha tenido que ver en la organización, en la puesta en marcha, en la implementación de este asalto a la valla. Estamos ante un asalto premeditado y en el que han colaborado las fuerzas de seguridad marroquíes. ¿A qué espera el gobierno español para responder adecuadamente? Bueno, en cualquier caso, la partida ya se está jugando a nivel europeo, así que imagino que el gobierno, que está ya zombie, pues irá reaccionando al calor de los acontecimientos, porque Sánchez ha metido en un lío a todos. Porque estas imágenes de la frontera de Ceuta siendo asaltadas en plan invasión zombie, esas imágenes llegan a todos los países europeos, han llegado a todos los países europeos. Y esas imágenes en todos los países europeos tienen el mismo efecto, que es impulsar el voto a todos los partidos
que tratan de defender a la gente que está ya hasta las mismísimas pelotas de la política migratoria de la Unión Europea. Con lo cual, todos los socios de Sánchez van a sufrir en sus carnes las consecuencias de esas imágenes. Por tanto, reaccionan. Ese es el motivo de que 22 países hayan firmado una carta diciendo, oiga, en fin, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es lo que? Que dirían los granadinos. En fin, pero lo dicho, ni todas las invasiones del mundo pueden tapar la corrupción. Hoy trae Ketty Garat en ABC una noticia interesante y que afecta a alguien que hasta el momento inexplicablemente se ha salvado de las investigaciones por corrupción. No solo de las de ahora, también de las de los ERES de Andalucía antaño. Me refiero a Marisú Montero. Los correos de Gertrude pues revelan algunas cosas interesantes. ¿Cómo que quieres, Gertrude? Pues la secretaria de Zapatero, hombre, escuchen. La docena de correos electrónicos a los que ha tenido acceso ABC revelan una interlocución hasta ahora desconocida entre el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la exministra de Hacienda María Jesús Montero, responsable política de la SEPI, el organismo que canalizó el rescate de Plus Ultra. La documentación contradice la nueva estrategia del gobierno de desvincularse de la actividad del exsecretario general del PSOE y evidencia el acceso directo que mantenía el Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Hacienda, encargado de autorizar los rescates. Los 8 encuentros reflejados en los correos muestran una relación fluida entre Zapatero y Montero. El expresidente acudía a reunirse con la entonces ministra tanto en solitario como en representación de empresas y fundaciones. Montero nunca hizo públicos estos encuentros. Además, los correos reflejan el grado de confianza entre ambos, hasta el punto de que Gertrudis, su secretaria, en nombre de Zapatero, podía concertar reuniones incluso la noche anterior. O sea, que Zapatero, que en estos momentos está investigado penalmente por haber intermediado en rescates sospechosos que al final requerían la autorización de Hacienda, ese Zapatero mantenía una relación fluida con la responsable de Hacienda, con Marisú Montero. 8 reuniones. Tenía que tratar Zapatero con Marisú Montero. No me digas que era sobre potenciales rescates. No me digas que Zapatero traficó con influencias ante la responsable de Hacienda. Qué sorpresa, ¿verdad? Decía antes que me llama mucho la atención este sobrevolar de Marisú Montero en los casos de corrupción, porque es que son muchos los que le afectan. Recordemos que tenía un papel relevante en el gobierno andaluz en época del escándalo de los ERES. Pero es que ahora, recordemos que su chico en la SEPI está en estos momentos imputado penalmente por varios delitos, incluido el de participar en la cloaca socialista para intentar manipular la justicia. Ese chico de confianza de Marisú Montero en la SEPI, que, en fin, salió de la SEPI por el escándalo Aznalcóllar a la espera de a ver si se resolvía, y Marisú Montero le tenía tanto aprecio que mantuvo vacante el cargo de presidente de la SEPI muchísimo tiempo, durante el cual el tío, a pesar de haber dimitido, seguía ejerciendo de presidente de la SEPI en la práctica. Marisú Montero es aquella de la que, en definitiva, dependían todas las autorizaciones a empresas para poder traficar con hidrocarburos, a las empresas de la trama de hidrocarburos que luego dejaron un pufo de cientos de millones a las arcas públicas. Y sin embargo, Marisú Montero hasta el momento se ha librado de tener que ir a declarar como imputada, y me llama muchísimo la atención. Ahora aparecen sus reuniones con Zapatero, 8 reuniones que Gertrude, la fiel secretaria de Zapatero, que también acabará en la trena, si no colabora con la justicia, pues se encargaba de gestionar y con toda fluidez. Y claro,
Si hay 8 reuniones de Zapatero con Montero, ¿cuántas llamadas y mensajes habrá habido entre los dos? No creo que se limitaran a hablarse en las reuniones. Digo yo que existiría una comunicación algo más fluida. Bueno, pues nada, vamos a ver dónde llega esto. Tengo curiosidad por ver cuál es el primer caso en el que termina imputada Marisú Montero, porque terminará imputada. Son ya demasiadas las hebras que unen a Marisú con el epicentro de la corrupción. Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor tiene alguna protección especial y por eso hasta el momento se ha librado de todo. Bueno, quien también se ha librado hasta el momento de todo, y espero que no por siempre, es Delcy Rodríguez en Venezuela. Delcy Rodríguez, que parece ser que es la que vendió a Maduro a cambio de poder ella irse de rositas, y de momento pues bueno, ha conseguido irse de rositas. Pero lo malo es que además pues hay un cierto blanqueo de la figura de Delcy Rodríguez en los medios de comunicación occidentales, y para contrarrestar ese blanqueo, la Fundación Disenso, la fundación de Vox, ha lanzado un documental. Escuchen. La Fundación Disenso presentará en los próximos días el documental Delcy, anatomía de una ejecutora chavista, una producción sobre la trayectoria política de Delcy Rodríguez, a quien define como la dirigente que durante más de 2 décadas ha ejecutado las decisiones políticas, diplomáticas e institucionales que han permitido al chavismo consolidarse y mantenerse en el poder en Venezuela. El think tank, presidido por Santiago Abascal, busca contrarrestar la narrativa impulsada por el régimen venezolano tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos y el nombramiento de Rodríguez como presidenta encargada. La campaña pretende visibilizar la situación en Venezuela, donde, según la fundación, persisten las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder. El tráiler se ha difundido la semana pasada, coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuyos resultados el régimen no reconoció pese a la victoria acreditada del opositor Edmundo González. En un mundo ideal, Delcy Rodríguez estaría en la misma cárcel de Maduro, bueno, con otra equivalente para señoras. Delcy Rodríguez ha sido miembro destacado de ese régimen criminal, de ese régimen torturador, de ese régimen ladrón, de ese régimen asesino, que era el régimen chavista venezolano. Por tanto, Delcy Rodríguez merece acabar en la cárcel. Merece acabar en la cárcel por tanta sangre de venezolanos que se ha vertido. Merece acabar en la cárcel por tanto dinero que se ha robado al país, que podría ser uno de los países más ricos del mundo porque es el que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, aparte de reservas de otros incontables minerales. Delcy Rodríguez merece cárcel. Pero no está en la cárcel. Y yo estoy dispuesto a entender que no esté en la cárcel de momento, siempre que se deje usar como instrumento para desmontar ese régimen asesino y torturador. Y de momento se está dejando usar como instrumento. Recientemente ha firmado las órdenes de jubilación de 110 generales y otros altos mandos del ejército chavista, supongo que por orden del embajador estadounidense. La pregunta es, ¿y después, una vez desmontado el régimen, qué hacemos con Delcy Rodríguez? Pues no sé lo que habría que hacer con Delcy Rodríguez, igual que tampoco sé qué hay que hacer con los que colaboren en desmontar las tramas corruptas del Partido Socialista, tipo Aldama y demás. Una parte de mí dice, pues hombre, si el precio para poder meter a tantos criminales en la cárcel es que uno de ellos, el que colabora, se vaya de rositas, pues bueno, quizá haya que pagarlo. Otra parte de mí dice que injusto es que alguien que ha cometido delitos se vaya de rositas, ¿no? Y
No es un debate sencillo, yo mismo no tengo una idea muy clara. Supongo que hay que analizar caso por caso y ver hasta qué punto estamos dispuestos a permitir la impunidad de alguien a cambio de pillar a otros. Si no fuera por la figura de los colaboradores, de los arrepentidos, pues no se hubiera podido desarticular tanto entramado mafioso en Italia, por ejemplo, en la operación Manipulite, Manos Limpias. En fin, no lo sé, pero en cualquier caso lo que está claro es que independientemente de lo que al final pase en cuanto a responsabilidades penales, lo que no podemos tolerar es el blanqueo. Es decir, que al final una Delcy Rodríguez se tiene que ir sin pagar con cárcel a cambio de que paguen con cárcel todos los que la rodean. Estoy dispuesto a tragar con ello. Ahora, que se vaya con ignominia, que se vaya sabiendo todo el mundo quién es, que es una fiel ejecutora de las órdenes de un régimen torturador, asesino, golpista y ladrón. Y en ese sentido, pues me parece que es muy oportuno ese documental que saca la Fundación Disenso. Una última noticia que viene de Alemania y que publica hoy la Gaceta, y que es una noticia aparentemente menor, pero que si la ponemos en relación con lo que está pasando con la crisis migratoria en España, pues no es tan menor. Escuchen. Alemania solo ha retirado la ciudadanía a 2 personas con doble nacionalidad por combatir en organizaciones terroristas en el extranjero desde 2019, pese a que unos 1.150 islamistas viajaron desde el país a Siria e Irak entre 2011 y 2024 para unirse al Estado Islámico, Al-Qaeda y otros grupos yihadistas. El debate ha resurgido tras el atentado islamista durante el desfile LGBT del Día de Christopher Street en Berlín, que ha revivado las peticiones para retirar la nacionalidad alemana a extremistas condenados, siempre que la legislación lo permita. Alemania aprobó en 2019 una reforma que permite revocar la ciudadanía a personas con doble nacionalidad que participen en operaciones de combate para organizaciones terroristas en el extranjero. O sea, en 2019 se aprueba una legislación en Alemania para retirar la nacionalidad a aquellos que hayan adquirido la nacionalidad alemana y que resulten ser terroristas islamistas, y en 7 años solo ha aplicado esa ley en 2 ocasiones a 2 personas, a pesar de que hay más de 1.000 yihadistas alemanes que han ido a Siria a combatir junto con las organizaciones terroristas yihadistas. Impresionante, ¿no? Solo le ha retirado la nacionalidad a 2. ¿De dónde saca esto Alemania? Pues Alemania tiene esta normativa aprobada desde 2019 como copia de otra normativa similar que el gobierno de Macron aprobó en Francia. En Francia también permite la ley ahora retirar la nacionalidad a aquellos a los que se les hubiera concedido la nacionalidad francesa y que luego han resultado ser terroristas o luego se han dedicado al terrorismo. Y para mí, pues aparte del escándalo de que Alemania tenga esa ley y la aplique poquito, que eso es un problema de los alemanes, a mí lo que me interesa de esta noticia es el hecho en sí de que tanto en Alemania como en Francia se puede retirar la nacionalidad que se ha concedido a aquellos que sean delincuentes, en este caso terroristas, les pueden retirar la nacionalidad. Por tanto, nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. La ley en España tiene que cambiar para retirar la nacionalidad a todos aquellos, por ejemplo, que sean terroristas islamistas. Pero, además, voy un poquito más lejos. Si resulta que el principio es sostenible, es decir, si ciertos comportamientos pueden llevar aparejada la pérdida de la nacionalidad española para aquellos que se hayan nacionalizado, pues entonces, ¿a quién corresponde definir esos comportamientos? A nosotros. Es decir, que tendríamos que reformar la ley para retirar la nacionalidad española a todos aquellos que resulta que al final son terroristas yihadistas, pero además es que deberíamos retirar la nacionalidad española a muchos otros. Por ejemplo,
aquellos que violan en manada a una mujer tienen derecho a mantener la nacionalidad española. Yo creo que no. Creo que debería revocarse la concesión de nacionalidad a todo aquel que cometa delitos graves y especialmente horrendos. Por ejemplo, una violación a una mujer. Por ejemplo, militancia en organizaciones yihadistas. Por ejemplo, pues dedicarse a dar palizas a ancianos en Torre Pacheco por placer y grabarlo en vídeo. Toda esa gente a su puñetera casa, que no es esta. Bueno, vamos con el tiempo, con don Izam Garbín, y después breve pausa publicitaria y a la tertulia del día. El tiempo en Radio Libertad. El día de hoy vendrá marcado por la llegada de un frente al noreste peninsular que dejará predominio de cielos nubosos en la mitad norte de la península e intervalos nubosos en la sur. Dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noreste. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante noreste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el Bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Pese a ello, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular, así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrá llegarse a los 40 grados. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.